¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicidades a todos los contadores en este día. Vamos a dar una plática gratuita. Estará aquí disponible en YouTube para todos ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacernos, nos pueden hacerlo por el chat. Los estaré viendo eh, todo el momento que dure la presentación. Y pues el tema que decidí darles hoy es un tema demasiado técnico que llevaría bastantes horas de trabajo, que llevaría bastantes horas de explicación, pero creo que con esta plática va a quedar claro qué es eh, lo que pretendemos trabajar con ustedes. Si es, básicamente el tema es cómo armar un catálogo de cuentas. Eh, Hemos visto por bastantes formas que ahora el catálogo de cuentas se lo dejamos a un técnico en informática, de lo cual el catálogo de cuentas es muchísimo más complejo, es muchísimo más técnico en su elaboración y aplicación. Entonces, en esta charla que vamos a tener hoy, vamos a hablar en términos muy generales cómo armar este catálogo de cuentas. Primero que nada, pues bueno, estas son los temas que se tratarán. Algunos serán de mayor amplitud en su momento, pero algunos son conceptos fundamentales que tenemos que tener. Primero que nada, pues debemos de aprender qué es contabilidad. Contabilidad, desde el término técnico, de acuerdo a la NIFA 1 del 2026, es, se entiende como una técnica para registrar transacciones y otros eventos que afectan económicamente y producen de manera sistemática y estructurada información financiera que se incorpora a los estados financieros. Es decir, que la contabilidad es propiamente una técnica, no es algo de ciencia, sino es una técnica que se va mejorando conforme el tiempo va pasando. La contabilidad es, en términos, en otras palabras, pues es una disciplina que registra, clasifica y resume operaciones financieras de una entidad económica para proporcionar información útil para la toma de decisiones. Básicamente es el lenguaje de los negocios que permite medir el desempeño financiero, cumplir obligaciones fiscales y facilitar el análisis de la situación económica de una empresa. O sea, es algo que nosotros al día a día se va desarrollando en los negocios, en las empresas. Pero lo ideal es que la información que salga de esa contabilidad pues tiene que ser útil para el lector, para el usuario de la información financiera. Citando seis principales objetivos de la contabilidad en términos muy generales, eh, diría yo que el primer objetivo es identificar transacciones y otros eventos, ¿no?, que afectan económicamente a la entidad. Eh, en lo personal considero que si un evento o una transacción no afecta económicamente a una entidad, es el primer punto, no puede registrarse en contabilidad, sino que debe de cumplir con los requisitos que en lo personal considero que es importante, que es la sustancia económica, que es la entidad económica y todos los postulados básicos para poder identificar una transacción dentro de la contabilidad, si no, no se pudiera registrar esa transacción. El segundo es que esté medir y cuantificar en los términos monetarios. Y aquí tendríamos que utilizar los métodos, o en este caso las bases de evaluación que están contempladas dentro de la misma NIF A1 en el capítulo 60, no, 60, 70, 60, 70 de las normas de información financiera. Luego, registrar y clasificar sistemáticamente las operaciones con control y con trazabilidad. El catálogo de cuentas me va a servir a mí de alguna manera para analizar el primer punto de inicio y de fin
dándole una trazabilidad a la transacción. Entendiéndose esta trazabilidad, que será desde el origen hasta el final, hasta que se cierra el ciclo, y dando todos los elementos, pero la contabilidad forma parte de ese eslabón. Si no existe dentro de la contabilidad parte del eslabón de la trazabilidad, difícilmente podemos tener una transacción completa. Luego, comunicar información mediante estados financieros y las notas. La forma en cómo se comunica la información financiera es mediante los estados financieros y las notas. Y básicamente las notas son las que nos dicen más cosas que los propios estados financieros. Número 5, el objetivo es evaluar la entidad. O sea, la evaluación de la entidad es saber su desempeño financiero, su liquidez, su riesgo y su contingencia. Mientras no tenga contabilidad, difícilmente voy a saber esto. Entonces, por eso es importante que la contabilidad eh, esté correcta. Y sexto, el apoyo y la rendición de cuentas de parte de la administración, porque al final la contabilidad pues, se da por medio de la rendición de cuentas que tiene la administración, por medio de los estados financieros y las notas. Ahora, algo importante aquí es encontrar la ecuación contable. La ecuación contable, que es en este caso lo que es el activo, el pasivo y el capital, que debemos reconocerlo, que existen estas cuentas y que el activo es igual a pasivo más capital. Entonces, cuando conocemos esta ecuación contable, de alguna manera, estamos situándonos correctamente en lo que sugerimos pudiera ser en un momento dado para el registro contable conocerlo. Entonces, es recordar estos conceptos básicos y también tenerlos a cuenta. Otra de las cosas es la clasificación de las cuentas. Tenemos cuentas de acto balance, cuentas de resultados y las cuentas de orden. Esta clasificación es fundamental para la estructura del catálogo de cuentas. Simple y sencillamente porque al día de hoy las cuentas como tal, las cuentas de orden, son desconocidas. Y son desconocidas porque simple y sencillamente porque las cuentas de orden no se han utilizado de manera correcta para efectos de mostrar información que está ahí, que es de control, ¿sí? Que son las de control. Entonces, estas cuentas de orden, pues hay que utilizarlas, ¿no? Más en los temas fiscales, porque si no, no serían deducibles o acumulables, en este caso, deducibles las deducciones como tal. Bien, también debemos de conocer la naturaleza de las cuentas, porque si no, difícilmente podemos hablar de la elaboración de correctos catálogos de cuenta, ¿no? Entonces, la naturaleza de la cuenta, tanto deudora, que son las cuentas de activo, algunas, pasivo, capital, ¿sí? Ingresos, costos, gastos y las cuentas de orden, ¿no? Que también es interesante, que son esas cuentas de naturaleza informativa o de control, ¿no? Que aunque no afecten los estados financieros, pues debemos de saber que las cuentas también tienen tienen su naturaleza, ¿no? Entonces, esto es correctamente interesante comprenderlo para poder en un momento dado elaborar correctamente nuestro catálogo de cuentas. Al final, pues nosotros tenemos que estar atentos a él. Otro de los conceptos importantes es la partida doble. Si la partida doble, eh, que es la base del registro contable, pues al final no pudiéramos entender por qué el catálogo tiene que llevar algunas cuentas que se carguen y otras cuentas que se abonan, ¿no? Entonces, creo que la partida doble es uno de los elementos interesantes que debemos de recordar. Y la regla básica también, y lo que significa el significado, ¿no? Entonces, ejemplo práctico que pongo aquí es la compra de inventarios, mercancías, es el cargo al inventario, abono con los bancos, ¿no? Hay un aumento y una disminución en una de las cuentas. Entonces, la partida doble es necesario entenderla y ponerla a prueba. Entonces, en términos generales, ¿qué es un catálogo de cuentas? Bueno, es un catálogo que nos sirve como una herramienta básica para ordenar y registrar
lo que es todas esas transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la empresa. Y esta herramienta pues sirve como este listado ordenado y sistemático de cuentas contables que utiliza una empresa para registrar, clasificar y controlar sus operaciones financieras. Entonces, básicamente eso es un catálogo de cuentas. Ahora, ¿para qué nos sirve el catálogo de cuentas? Primero que nada, nos sirve para organizar la información financiera, la información contable, que eso es necesario dentro de una empresa. Si no, difícilmente podamos tener ese orden y saber de alguna manera qué partidas son o que mis clientes cuánto deben y demás. En segunda, pues facilita el registro de operaciones y ayuda a la preparación de los estados financieros. ¿Sí? La estructura básica de un catálogo de cuentas o de un se puede decir manual de uso de catálogo de cuentas, pues básicamente es ponerle un código, tener un nombre de la cuenta, describir la naturaleza y la descripción. Entonces es una estructura para identificar básicamente la cuenta de manera clara y de manera uniforme. ¿Sí? Hay ejemplos que pongo aquí de cuentas, son con ejemplos sencillos como caja, bancos en activos, pasivos, proveedores, impuestos por pagar, capital, capital social, utilidades acumuladas, resultados, ventas, costos y gastos de orden, lo que son garantías, avales y compromisos, ¿no? Y las famosas fiscales, ¿no? Entonces yo considero que un buen control, un buen catálogo de cuentas mejora el control y el análisis para la toma de decisiones. Sí. Bueno, ¿cuál es la importancia y los usuarios del catálogo de cuentas? Considero yo que la importancia es que ordena y clasifica las cuentas de manera, las cuentas contables, ¿no? Llevamos un orden, o sea, una clasificación correcta. Facilita el registro de operaciones, que eso también sería, eso es importante. Ayuda a la elaboración de los estados financieros. Un buen catálogo de cuentas, cuando me muestra información financiera útil, vamos a mejorar en un momento dado el control y la supervisión de ciertas operaciones y transacciones y favorece el análisis y la toma de decisiones. Al final del camino, un buen estado, un buen catálogo de cuentas, eso nos da a todos. ¿Quiénes serían los usuarios? En primera instancia, el contador, porque él es el que hace es el registro y que clasifica las operaciones, ¿no? O sea, realmente el primero que va a utilizar o el usuario inicial sería el contador. En segundo, pues serían los administradores, ¿no? Ya que analizan, forman y analizan información para decidir de algún momento dado. Los directivos, pues para supervisar los resultados y el control de las operaciones. Para los auditores, pues revisar la consistencia y la estructura en un momento dado, que pues, va a servir para hacer el trabajo de revisión, y para las autoridades, verificar el orden y el cumplimiento, ¿no? No tanto con el catálogo de cuentas, sino con la información que sale de los registros contables. Entonces, al final del camino, un buen catálogo de cuentas mejora la organización contable y el control administrativo y la calidad de la información financiera. Ahora, el catálogo de cuentas, ¿qué relación tiene en un momento dado, con las normas, con el catálogo de cuentas, qué relación tiene con los estados financieros? Bueno, en principio, el catálogo de cuentas es la base para registrar y clasificar y resumir y presentar la información financiera que se refleja en los estados financieros. O sea, todo inicia el flujo que ustedes ven aquí, donde está el catálogo de cuentas, la estructura. Sobre este, obviamente, se hacen los registros de las operaciones. Sobre esto, pues tenemos una balanza donde se clasifican los saldos y se verifica que todo esté correcto. Y a partir de ahí salen los estados financieros. ¿Sí? Entonces, importante, pues los cuatro estados financieros básicos y sus notas. Las notas son de suma importancia. Ahora, ¿qué relación hay? Pues bueno, el catálogo de cuentas en principio debe cumplir con las definiciones de los elementos de los estados financieros. Si no se cumple con esa definición, el catálogo de cuentas, la cuenta que yo ponga aquí, no cumple con estos elementos, no se pudiera en un momento dado reconocer en los estados financieros la transacción. Entonces, por eso
el capítulo 50 establece la estructura, en un momento dado, estructurar el catálogo y la alineación con los estados financieros, debemos de considerar, primero que nada, la definición y objetivos. Segundo, la estructura, la codificación, su descripción, su alineación con los estados financieros. Sí, y la uniformidad y la consistencia. Como siempre digo, el catálogo de cuentas puede tender hay que estarlo revisando constantemente, pero puede tender a que se ajuste ese catálogo de cuentas. Ahora, yo considero que hay ciertos pasos para definir los parámetros iniciales. Estos 6 parámetros definen la base técnica de tu catálogo de cuentas. Número 1, tipo de entidad. Si no sabemos qué tipo de entidad y en un momento dado el régimen fiscal, pues podemos tener un problema a la hora de definir un catálogo de cuentas, porque probablemente estemos deshaciendo un catálogo de cuentas que le es aplicable a una empresa comercial, a una empresa de servicios, que lo cual es erróneo, ¿sí? Porque tiene una uso y connotación muy específico. Entonces, debo de primero saber qué tipo de entidad es. Segundo, debo de tener el objetivo, qué busco con este catálogo de cuentas. O sea, es determinar si se enfoca en control interno, en cumplimiento fiscal, en reporte financiero o gestión. Lo cual que si tengo una finalidad de cumplimiento fiscal, pues como bien dicen, utilicen el anexo 24 y evítense de tantos rollos con esta plática. Pero si realmente ocupa un catálogo de cuentas que me dé información útil, que sirva a los empresarios para la toma de decisiones, entonces quédese aquí, porque pues, esta es la idea de que un catálogo de cuentas esté bien estructurado. 3, eh, alinear la estructura del catálogo con los reportes que deseamos, con los reportes financieros, ¿no? O sea, el importe de los estados financieros como debe de ser. Número 4, la moneda, los impuestos y operaciones. Recuerden que el catálogo de cuentas en materia de impuestos, pues tendremos que seguir los lineamientos que nos establece el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en cuanto al apartado B. ¿Sí? Que ahí nos especifica el tema del IVA, el tema del IVA, el tema que tiene que ver con los impuestos indirectos y demás, cómo debe estar registrado, cómo se debe identificar, etcétera. Que tomar también en cuenta esa situación. El número 5, el nivel de detalle. Es el nivel de detalle de tu catálogo de cuentas. Define el nivel de detalle, el grado de desagregación de cuentas y subcuentas. O sea, hasta dónde quieres tu nivel de detalle el catálogo, dependiendo de las necesidades. Y la estructura de la segmentación. Porque a veces los catálogos de cuentas necesitan estar segmentados, cumpliendo obviamente las normas de información financiera, ya sea por centro de costos, por departamentos, por sucursales, por proyectos, por líneas de negocios. Entonces, esto te va a dar una idea de cómo va a empezar la estructura de tu catálogo de cuentas, ¿no? Y aquí, obviamente, describo en cada uno de ellos, por ejemplo, en el tipo de entidad, qué actividad realiza, cuál es la figura jurídica, físico-moral, el régimen fiscal, aunque el régimen fiscal dirían, ¿qué tiene que ver con el catálogo de cuentas? Bueno, no tendría nada que ver. Lo que sí tendría que ver es el tema de las cuentas de orden, porque ahí se manejaría totalmente diferente las cuentas de orden para un reciclo de persona moral que un reciclo, que una persona moral que no es reciclo, ¿no? Las cuentas varían un poquito. Las obligaciones para efectos fiscales, porque eso también me va a dar como referencia las cuentas contables que voy a tener que aplicar en materia de impuestos, de acuerdo al 33 del reglamento apartado B, el impacto del catálogo de cuentas que define cuál es la cuenta y la subcuenta que será necesaria para registrar correctamente la operación y obviamente ver, pues en un momento dado, cómo vamos a ir trabajando todo esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una correcta definición del tipo de entidad del régimen evita
catálogos genéricos y mejora un mejor registro contable. No es lo mismo una empresa comercial, por ejemplo, en el punto 6 que yo pongo, donde manejamos inventarios, ventas, costo de ventas, y no es lo mismo una empresa de servicios, ¿no? Donde tengo ingresos por servicios, honorarios, igual hay costos de servicio, gastos operativos diferentes. O sea, cambia mucho la estructura. En el caso del objetivo del catálogo, pues obviamente va a definir si lo quieres para control interno, para por cumplimiento fiscal, para gestión administrativa, para análisis de decisiones, para la información financiera. O sea, un catálogo con objetivo claro evita estructuras genéricas. O sea, si yo tengo un objetivo claro del catálogo de cuentas, ¿para qué lo quiero? Pues entonces va a haber una estructura correcta. Por eso les decía, si su cumplimiento es fiscal, olvídense. Agarren el anexo 24, todo ese listado de cuentas y ahí determínenlo. Y es más sencillo. Entonces, ese catálogo de cuentas probablemente no pueda servir para los clientes para toma de decisiones. Sirve para que el fisco esté fiscalizando su empresa. Si usted quiere un catálogo de cuentas que sí sea útil, entonces tendría que meterle más tiempo, más trabajo y un análisis correcto de la información que se tendría que hacer. El objetivo del catálogo. Bueno, primero que nada, la contabilidad financiera, según las normas de información financiera, determina si el catálogo servirá para clasificar y presentar información financiera como la NIF dentro de los estados financieros, básicamente la herramienta que sirve para el registro, ¿no? Sí, vamos a tener centro de costos, que a veces es necesario. Por ejemplo, con los muchachos de la universidad estoy viendo una empresa de transporte y era necesario un centro de costos. Entonces, pues, se armó un catálogo de cuentas con centro de costos. Información de costos, definir cuentas específicas para los costos, si es lo que se requiere, que es lo más importante. Información por proyectos, en este caso la segmentación, control de impuestos, control de presupuestos, perdón, y control fiscal específico en ciertas cuentas, ¿no? Por ejemplo, el IVA, los no deducibles, los sin requisitos, la CUCA, la COFIN y otro tipo de cuentas contables. Ahora, dentro del objetivo del catálogo de cuentas tenemos que hacernos una pregunta, tenemos que hacernos tres preguntas importantes. ¿Qué información se necesita? ¿Qué controles requiere la entidad? ¿Qué reportes deben generarse? O sea, saber el objetivo del catálogo de cuentas no es sencillo. O sea, es algo importante de poner a trabajar. En conclusión, el objetivo determina la complejidad, la profundidad y la amplitud del catálogo de cuentas. A mayor necesidad de análisis financiero, fiscal y presupuestal, mayor detalle deben tener las cuentas, subcuentas y los segmentos auxiliares. Sí, dependiendo qué es lo que busque. ¿Ok? Ahora, el tercer parámetro son los estados financieros. O sea, el detalle del estado, de los estados financieros define la gradualidad del catálogo de cuentas. ¿Sí? El nivel de desagregación va a definir qué tanto, qué, qué tan detallados son los estados financieros. ¿Sí? Y aquí yo creo que las preguntas clave son, ¿qué tan desagregado debe ser el balance general? Si nos vamos a la estructura que está en la que establece las normas de información financiera, veremos que el catálogo, que el balance general o el estado de situación financiera o el estado de posición financiera, como le quiera llamar, pues el nivel de detalle técnico no es tanto, sino que ya requiere mayor amplitud en las notas, mayor detalle. Entonces, depende de lo que requiera la empresa, qué tanto. ¿Cuántos niveles de detalle requiere el estado de resultados? ¿Qué necesitan análisis por segmento? Se necesita análisis por segmento, perdón. ¿Qué información debe incluirse en las notas? Esto es importante saberlo. En conclusión, el nivel de detalle que decíamos dentro de los estados financieros define la estructura y amplitud y la gradualidad del catálogo de cuentas, que eso es importantísimo. Ahora, en el aspecto que tiene que ver con los impuestos, la moneda, pues es importante saber la moneda en la cual vamos a estar trabajando. Si son moneda, en este caso, de acuerdo a al artículo 1 de la ley monetaria, pues la moneda de curso legal es el peso. Sí, entonces es importante saber y definir eso porque eso se va a poner en las notas a los estados financieros
y lo tenemos que poner en los estados financieros sobre qué moneda estamos emitiendo la información financiera. Dos, los impuestos que aplica, si hay impuestos indirectos, si hay retenciones, si hay IEPS, etcétera. La importación o la exportación, si consideramos en todo caso identificar si la empresa importa o exporta, porque eso va a definir los costos. Si hay PTU, definir si se requiere cuentas para provisión, para registro, pago. Si hay nóminas, incluyendo las cuentas de sueldos, debo definir esa parte importante. Si hay operaciones con el extranjero, hay que considerar las cuentas de pagos al extranjero, operaciones internacionales, retenciones y efectos cambiarios. Todo eso lo tengo que tomar en cuenta. Por eso debo de conocer la operación de la empresa, si no, muy difícilmente puedo hacer un catálogo de cuentas. Ahora, yo considero que las preguntas clave para poder hablar de este parámetro número 5 es qué nivel de desagregación se necesita. Pues eso es lo que quiero saber, hasta qué tanto, qué punto. Hasta dónde deben llegar las subcuentas, pues esa es otra, ¿no? ¿Qué hasta dónde? ¿Qué detalle debe manejarse en auxiliares y si la estructura permite explicar rubros materiales, ¿no? Entonces, en conclusión, el nivel de detalle del catálogo debe ser suficiente para registrar, analizar y revelar la información necesaria, sin volverlo rígido ni excesivamente complejo. Entonces, es algo importante. Tiene que ser muy sencillo. El punto número 6, que es la estructura, es el sexto parámetro, la estructura segmentada. Aquí pues, va a ser muy importante saber la segmentación convierte el catálogo como una herramienta de análisis gerencial. Es algo interesante, saber si lo ocupo, saber los costos por sucursal, los ingresos o los gastos, ¿verdad? O por departamento, ya sea la información por función, por responsables o áreas, por centros de costos, para medir la eficiencia, el control presupuestal, la rentabilidad, por proyectos, para controlar ingresos, costos, anticipos, avances o por cliente, ¿no? Para evaluar la facturación, la cartera, la rentabilidad y las dimensiones o auxiliares codificados. Y idealmente se usan dimensiones en sistemas contables. Si no es posible, debe utilizarse auxiliares codificados que permitan una segmentación. ¿Ok? Pues aquí yo pongo cuatro preguntas claves. Se necesita información por sucursal, por horario por departamento, por centro de costos, por proyectos, por clientes. ¿Cómo es que se necesita la información? Entonces, en conclusión, este parámetro, una estructura segmentada, bien diseñada, permite generar reportes útiles. Es veces interesante, ¿no? Que tengamos que tener reportes útiles. Y por otro lado, el catálogo de cuentas tiene que haber una compatibilidad con el SAT. ¿Por qué? Porque al final mandamos por obligación, de acuerdo al artículo 28, fracción cuarta, la contabilidad cada mes. Y esa contabilidad cada vez, de acuerdo a la regla 2815, establece que el catálogo de cuentas tiene que estar armonizado con el marco de información financiera que aplica ordinariamente el contribuyente. Por eso es que es todo un tema en México saber si en México es obligatorio aplicar las normas de información financiera. Ojo, la aplicación. Una cosa es la interpretación de conceptos jurídicos que se apliquen las normas y otra cosa es la aplicación de la norma, que eso se ha malinterpretado por especialistas que dicen que las normas de información financiera no se aplican. Inclusive el SAT, porque he visto las resoluciones del mismo SAT, están incorrectas, toda vez que el SAT no tendría que tener ciertas facultades y tendría que redactar correctamente el uso que le está dando a las normas de información financiera. Sí, eso es algo importante, ¿eh? No es porque así tiene que ser, es algo muy interesante. Entonces aquí pues hay que hacer que yo ya hago el mapeo, un mapeo donde las cuentas de nuestro catálogo las vamos a codificar con los códigos que el SAT nos tiene puesto dentro del anexo 24 para poder enviar mensualmente nuestra contabilidad, ¿no? Por eso es importante que el catálogo esté vinculado con este código agrupador. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿el catálogo ya está vinculado con el código agrupador? ¿Existen reglas internas de mapeo?
se documentan excepciones y cambios, porque eso es interesante. El catálogo no es estático, es muy dinámico, puede ir cambiando. Entonces, en conclusión, un catálogo compatible con el SAT mejora el cumplimiento, reduce errores en la contabilidad electrónica, favorece el control documental. En resumen, aquí dejo esta es la matriz de parámetros que considero yo, una definición completa de cada uno de los 6 parámetros y la decisión, las preguntas, las decisiones y el impacto, ¿no? Eso nos va a considerar. Ahora bien, las partes relacionadas son muy interesantes, porque las partes relacionadas dentro del catálogo de cuentas tienen que estar bien definidas. Validar y asegurarse que responda a toda la organización, ¿sí? Entonces, es interesante el tema de partes relacionadas que debo de considerar. Ahora bien, vamos a los pasos para elaborar cada catálogo de cuentas. Yo considero que para mí, en lo personal, son 6 pasos. Para otros pueden ser más, no, no lo sé, pero para mí son 6 pasos. Primero, el primer paso es definir la arquitectura. Definir la arquitectura es algo básico, ¿sí? Es algo básico donde conocemos o entendemos la ecuación contable, número uno, donde activo es igual a pasivo y capital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la organización de la arquitectura? La arquitectura es la parte de la base. Catálogo de cuentas siempre va a tener cuentas de activo, va a tener cuentas de pasivo, de capital, de ingresos, y hay que analizar cómo clasificar los costos y los gastos, ¿no? Que esa es otra cosa interesante. Sí, y las cuentas de orden que va a tener. Esas serían, primero que nada, las cuentas clave. Después hay que hacer una jerarquización de las cuentas, las de mayor, las de subcuenta y las que van a ser auxiliares, ¿sí? Y luego, definir la arquitectura me va a ayudar a permitir registrar cada operación según la naturaleza contable y su efecto financiero, así como su relación con los estados financieros. Es decir, que al definir la arquitectura contable es definir la base del control y la generación de información útil para toma de decisión. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se ponen las cuentas básicas, las bases. ¿Va a tener cuenta bancaria? Bueno, vamos a ocupar una de cuentas. ¿Van a utilizar caja chica? ¿Van a tener dinero, van a manejar dinero en efectivo? Vamos a utilizar caja o efectivo en caja, ¿no? ¿Va a tener clientes? Clientes. ¿Va a tener no sé, activos fijos? Sí, activos fijos. ¿Va a tener esto? Todo esto hay que ponerlo, ¿sí? Todo. Proveedores. Esa es la arquitectura, lo básico, ¿sí? Entonces, en este primer punto, en conclusión, la arquitectura debe establecer la jerarquía, la lógica de todas las cuentas, sirviendo el cimiento técnico para construir un catálogo ordenado, funcional y consistente. Entonces, la primera parte hay que hacer eso. Segundo, pues en la arquitectura, pues vemos en las que son las cuentas de activo circulante, las básicas, como les pongo aquí, las de no circulante, las básicas, las que ponemos aquí, los activos, propiedad, planta y equipo, los pasivos, circulante, de corto plazo, cuentas por pagar, impuestos por pagar, etcétera, ¿no? El pasivo no circulante, sí, porque acuérdense que la clasificación puede ser circulante, no circulante, corto, de largo plazo, etcétera. Y aquí el capítulo 80 de la NIFA 1 es el que nos hace este parámetro. El capital, cómo se hace su estructura, los ingresos, tener todo, nuestra arquitectura, los costos, ¿verdad? Tenemos costos, los gastos de operación, el resultado integral de financiamiento, ¿sí? El primer paso son esas cuentas básicas. El segundo paso es elegir una codificación. La codificación comúnmente uno la va diseñando dependiendo eh, el control que vayas a dejar, ¿sí? El control tan extenso o no. Entonces, primero que nada, tiene que ser consistente, que esta codificación se tiene que seguir. Debe de llevar una lógica jerárquica, ¿sí? O sea, cada bloque numérico debe mostrar el rubro, la cuenta, el auxiliar.
debe ser fácil de usar, ¿sí? O sea, el código debe ser comprensible para contadores, auditores y usuarios. O sea, tiene que ser fácil. 4, debe permitir agregar cuentas nuevas sin romper la estructura. Es decir, por eso debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a la actividad de la empresa, porque debemos dejar códigos abiertos. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de tipo jerárquico, el 1.0, que es activo, el 1.1 circulante, activo circulante, el 1.1.01, o sea, que quiere decir que esta cuenta de efectivo es una cuenta de activo circulante y es la 01 que es efectivo. Y la 1.1.1.01 quiere decir que esta cuenta es de efectivo y es la 01 que se llama Banco BBVA. Y luego la 2, Banamex. Esa es la jerarquización. Y obviamente debe de haber un control y trazabilidad, porque si al yo tener, por ejemplo, al yo a ver en los estados financieros solamente efectivo, en todas las notas o dentro de un auxiliar, yo puedo decir, ok, dame las cuentas de la 1.1.01 y me va a arrojar estas cuentas, los auxiliares, ¿no? Como reglas prácticas, considero usar una estructura uniforme, evitar códigos ambiguos, mantener espacio para crecer y documentar la lógica de codificación, ¿sí? Las reglas de codificación, siempre va a haber una longitud, como lo vemos acá, longitud fija de nivel, evitar cuentas sastre. Las cuentas sastre son las cuentas de otros, varios, y eso se utiliza salvo casos excepcionales, pero esas cuentas no deberían de existir, que le llamamos cuentas sastre. Espacios libres para crecimiento, separadores consistentes, y debe de haber un manual de codificación, ¿sí? Que eso es importantísimo, ¿sí? 3, diseñar el núcleo mínimo. Regla, yo digo regla 80-20. La regla 80-20 es diseñar las cuentas básicas, ¿sí? Aquí yo pongo 12 cuentas básicas, como bancos, clientes, bancos, cajas, clientes, IVA, inventarios, proveedores, impuestos activos, depreciación, ingresos, nómina. Y estoy hablando de la empresa que va a tener esas cuentas. O sea, lo esencial, ¿sí? Primero se construyen las cuentas indispensables que concentran la mayor parte de las operaciones. Después se va expandiendo el catálogo, que es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es lo que más, qué son las cuentas que más operaciones tienen? Número 4, crear las subcuentas. Las subcuentas de control y las subcuentas de presentación. Estas subcuentas, básicamente, permiten desglosar información clave, mejorar el control contable e impedir con la presentación adecuada sobre los estados financieros. Lo importante aquí es conocer, en primera instancia, el desglose, cómo va a ser el desglose de las notas. La subcuenta mejorará el control. O sea, permite separar información relevante, como por ejemplo IVA cobrado, IVA no cobrado, clientes nacionales o extranjeros y otros desgloses útiles para notas y utilidad y análisis, ¿sí? Evita compensaciones indebidas. Pero acuérdense que no se puede compensar. O sea, los estados financieros no se compensan salvo que cumplan reglas. Y la regla es que exista un convenio que diga que se compense. Y dos, que el excedente se pague en ese momento. Si se quieren compensar, no hay ningún problema, pero si existe un remanente, se tiene que pagar en el instante. No pueden dejarlo a plazos. Sí, se tiene que liquidar. 3, clasificarlos de corto de largo plazo, evitando reclasificaciones manuales y repetitivas, y apoyar el cumplimiento de la presentación de los estados financieros. Eso es importantísimo. O sea, mayor control, mayor análisis, menos reclasificaciones, información más clara y cumplimiento. O sea, una estructura adecuada de las subcuentas fortalece el catálogo de cuentas, facilita la presentación financiera y mejora la utilidad de la información para la toma de decisiones. Es importantísimo. 5, definir las reglas contables y las reglas fiscales por cuenta. Primero que nada, debo de tener fichas técnicas de las cuentas, ¿sí? Cada cuenta relevante desglosar reglas claras de registro, presentación, soporte y tratamiento fiscal.
Primero, saber la naturaleza de la cuenta, tipo de cuenta, rubro en los estados financieros, reglas para su uso y que no entra en la cuenta, evitando registros ambiguos, soporte documental mínimo, que es lo que debe de haber, mapeo del SAT y el tratamiento de la cuenta. Documentar las reglas contables y fiscales por cuenta fortalece el catálogo, mejora el registro y reduce los riesgos contables y tributarios. Entonces, este es un beneficio importante, definir las cuentas, las reglas, para que un tercero cuando venga, pues sepa cómo hacerlo. ¿Cuáles son los errores típicos que a veces suceden al diseñar o usar un catálogo de cuentas? Hay un sobredetalle, ¿sí? Miles de cuentas sin control y nadie las usa correctamente. Eso es importante. Hay muchos subdetalles. Todo cae en otros. Una cuenta que va a estar ahí. No se, no se pueden explicar notas sin variaciones. Mezclan las cuentas. Un error común, el IVA. En ingresos o gastos, netean cuando se cobra y cuando se paga. Eso está correctamente mal. No se separa el corto y el largo plazo, no gobiernan los cambios, o sea, el catálogo de cuentas lo hace Juan de las Pitayas y hace un cambiadero de cuenta, y eso está mal, porque el catálogo de cuentas no se puede estar cambiando cuando uno quiera, ¿sí? Y seis, no hay un mapeo con el SAT, o sea, no hay una vinculación entre el catálogo que tenemos contra las cuentas o los códigos del SAT. Entonces eso pues trae un problema. Después tenemos que el paso número 6, que en nuestro catálogo de cuentas, antes de cerrar las cuentas, es necesario validar que funcionen en reportes, operación y auditoría. Hay que hacer validaciones cruzadas, o sea, pruebas de reporteo, que puede generar balances o resultados a nivel de detalle, pruebas de operación con el equipo donde se revisan las transacciones sin abrir nuevas cuentas, confirmar si hay una facilidad de uso y consistencia, pruebas de auditoría. Cada rubro material se es rastreable por póliza o por evidencia, que es lo que nos ayuda a la trazabilidad documental y soporte. El catálogo de cuentas sirve para eso, ¿sí? Entonces, si nuestra validez cruzada funciona, entonces tenemos un catálogo de cuentas que puede ser aplicable sin ningún problema. ¿Cuál sería el entregable? Bueno, que las políticas contables documentan los criterios de reconocimiento, medición, evaluación, presentación y revelación de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues debe haber políticas contables claras, tenerlas concretas, ¿sí? En saber cuándo se reconoce un ingreso, cuándo se reconoce un gasto, un activo fijo, ¿sí? Cuándo se capitaliza, los inventarios, las provisiones, la moneda extranjera, los impuestos inclusive, y operaciones especiales, si es que las hay, ¿no? Sí. Por ejemplo, ponemos algunas políticas, los ingresos por servicio, se reconoce cuando el servicio se presta y existe evidencia documental, ¿no? Que es lo que a veces no se tiene. Muy bien, entonces con estos pasos usted ya puede implementar este catálogo de cuentas. Ahora, para la implementación y capacitación, pues obviamente tenemos que ponerlo a prueba, hacer pruebas piloto, tener un soporte con los que hicieron con los que hicieron la operación y con los que diseñaron el catálogo, monitorear si hay errores, perdón, y en un momento dado, pues ajustar basados en la retroalimentación. También es importante tener acciones de mantenimiento. El catálogo de cuentas, como le dije, no es estático. Hay que estar revisando periódicamente. Hay que estar revisando los cambios en las normas de información financiera. Hay que estar revisando los cambios en la operación de la empresa. Porque a veces hay cambios en la operación de la empresa que el catálogo se quedó ahí. Sí. Hay que documentar esos cambios. Hay que actualizar los manuales. Hay que actualizar las fichas técnicas. Hay que hacer un cambio radical en el catálogo de cuentas. Otro de los elementos importantes que debemos de conocer son los ciclos de transacciones, que tienen una relación, evidentemente, hay una relación con el catálogo de cuentas.
Si conozco los 5 ciclos de transacciones de una empresa, como son, pues es lógicamente que yo voy a entender cómo las cuentas contables que van a participar en este ciclo. Y si usted conoce el ciclo de transacciones de su negocio, conocerá entonces la materialidad que debe de llevar cada operación, cada transacción, ¿no? Tenemos el ciclo de ingresos, que son las ventas, que inicia con la necesidad de ingresos, presenta propuestas, pólizas, hace la orden de pedido, la orden de compra, como le llaman, se hace todo el proceso de la salida de inventario, la presentación y la entrega, se genera la cuenta por cobrar, ¿sí? El CFDI se le envía al cliente, obviamente de aquí viene la cobranza y al final se hace una conciliación y análisis de las transacciones. La necesidad que se detona, que el cliente necesita un bien o un servicio, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que vamos a tener? Pues cotizaciones, órdenes de compra, evidencia de entrega, CFDI, estados de cuenta, pagos, ¿sí? Cuentas contables, que todas estas cuentas contables que usted ve aquí son propuestas, no quiere decir que esas van a ser siempre, son propuestas y va a depender del tipo de negocio, son las que van a venir con la trazabilidad de esta información que está acá, ¿sí? Van a estar conectadas, de alguna manera tiene que estar conectado. El objetivo de este ciclo es convertir la necesidad del cliente en ingresos, obteniendo evidencia, control operativo y trazabilidad contable. Por eso es importante conocer los ciclos de transacciones de la empresa, conocer a la empresa en su labor. En el caso de las compras, que no nada más es compra de mercancías, sino también compras de activos, ¿sí? O sea, la necesidad se detona con la compra ya sea de un activo o de un material o gasolina, papelería, etcétera. Se hace dentro de la empresa una requisición de esa operación, existe una autorización, se selecciona un proveedor siempre y cuando tengan un manual de selección de proveedores y que se designe en este manual qué montos nos necesita una selección de proveedores y en qué montos sí se requiere una selección de proveedores. Se ordena, hace una orden de compra, se envía al proveedor, se recepciona y valida, se recibe la factura, se registra la deuda, en este caso, se programa el pago, se paga y se concilia. Y se cierra aquí el ciclo. El ciclo tiene que llegar al pago o al cobro en el caso de los ingresos para después hacer una conciliación. Evidencias, pues va a haber la requisición, las órdenes de compra, la recepción, el CFDI, el pago, si lo necesario. ¿Sí? Las cuentas que van a intervenir, pues va a ser inventario, gastos o propiedad, planta y equipo, que en este caso puede ser el IVA acreditable, proveedores. En un momento dado, si hay pagos anticipados o anticipo de proveedores. Y si hay una devolución de las compras o de la misma activo, pues las devoluciones, ¿no? El objetivo de este ciclo es asegurar que la compra esté controlada, haya evidencia suficiente y haya un registro contable y oportuno correcto. En el caso de la producción, para aquellos que transforman, que la necesidad de producir y ejecutar un servicio detona esa necesidad. Hay una orden de producción, requisición de materiales, se identifica la mano de obra que se requiere, los costos indirectos, los productos terminados, la venta y lo que se va al costo de venta, costo de producción, costo de venta, y análisis de variaciones, porque va a haber un análisis de variación al final, ¿no? Entre lo que se presupuestó y lo que se llevó a cabo. Evidencia, órdenes de compra, órdenes de producción, órdenes de compra, requisición de materiales, reportes, CARDEX, hojas de costo, ¿no? ¿Sí? Eh, y las cuentas que se van a utilizar, ¿no? Tratándose de empresas de transformación. En la nómina, pues obviamente siempre hay una necesidad, siempre todos los ciclos inician con una necesidad de personal para operar y debe remunerar y cumplir con las obligaciones, ¿no? Se hace un proceso de reclutamiento, se tiene un control en un momento ya que ya se reclutó, se dio de alta en el Seguro Social, ya está listo para trabajar. Hay control de incidencias, si tiene horas extras, no tiene horas extras, se hace el cálculo de la nómina, se autoriza por el departamento correspondiente, se paga, se retienen los impuestos y las cuotas, se provisionan los pagos, hace una revisión y hay un pago, ¿no? Se enteran toda esa retención. Entonces, ¿qué debo de tener? Contratos, control de asistencias, recibos de nómina, pagos del Seguro Social, comprobantes de la transferencia bancaria que se le hizo al depósito a su cuenta.
Las cuentas contables, obviamente va a estar la de sueldos, algunas de prestaciones, cargas sociales, nómina por pagar, impuestos por pagar, retenciones y los pagos de impuestos, ¿no? Entonces, este ciclo asegura el correcto registro, pago y cumplimiento de obligaciones laborales con evidencia suficiente y trazabilidad contable. O sea, yo puedo en un momento dado con este ciclo poder hacer una trazabilidad contable correctamente. El ciclo de tesorería siempre va a haber. El ciclo de tesorería es el último ciclo considerado por mí que vincula con todos los ciclos, porque los ciclos se interrelacionan en algún momento en la vida de la empresa, ¿no? Entonces, la necesidad siempre va a ser liquidez, pagos, riesgos, o en su caso, si hay falta de dinero en caja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Programación de pagos, autorización, ejecución de transferencia de cheques. Y también, pues la cobra de dinero, ¿no? Hay un registro, conciliaciones, si hay excesos o si hay ingresos por interés. Entonces, estos ciclos de tesorería siempre va a ser así, ¿sí? El objetivo siempre es asegurar la liquidez, los pagos oportunos, el control bancario, la trazabilidad documental y la administración financiera. Esto es lo que nos da, de algún momento dado, dónde está, cómo se está manejando los dineros en la empresa, qué es lo que está teniendo. Ahora vamos a ver que esta es yo creo que la parte final, que es la ficha técnica contable. Y yo creo que es lo que se debe de hacer. Dijimos que el catálogo de cuentas debe tener una ficha técnica contable que nos vaya a identificar cada una de las cuentas. En esta ficha técnica yo considero en el punto número uno que tengo que identificar la cuenta. Número uno con el código interno, que es el código de acuerdo al catálogo de cuentas que yo diseñé, como lo haya hecho. Si lo diseñé 4.3 o lo diseñé 3.3 o lo diseñé 3.2 o 3.3.2, como sea, es el diseño de codificación. Número dos, viene el nombre de la cuenta. Número tres, la NIF de referencia, porque al final del camino, pues tengo que identificar qué norma de información financiera le afecta. El número cuatro, en un momento dado, el código agrupador del SAT, que está de acuerdo a la referencia para contabilidad electrónica, ¿no? De acuerdo al anexo 24 de la resolución vigente, la que esté vigente. Por eso digo que el catálogo hay que estarlo revisando porque igual el código agrupador del SAT puede cambiar o puede pedirse alterado. El número dos, pues vamos a describir en un momento dado la descripción y naturaleza de la cuenta. En este caso es una descripción. Explico qué representa la cuenta. ¿Sí? Después vemos la naturaleza. ¿Qué naturaleza es? Si es deudora o acreedora. ¿Qué tipo de cuenta es? Si es de activo, pasivo, capital, ingreso, costo de oro. ¿Y cómo se clasifica dentro de los estados financieros? Que esto es interesante. ¿Sí? Ya sea en el activo circulante, en el activo no circulante, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, no lo sé. Lo vamos a ir identificando poco a poco. Ahí es donde lo vamos a ir viendo para que se sepa. Después vamos a ver en esta ficha técnica, tenemos que describir la presentación dentro de los estados financieros. ¿Sí? O sea, dónde se agrupa dentro de los estados financieros. En este caso, por ejemplo, el que era la caja, que es el que estamos viendo, puse aquí como ejemplo, se presenta dentro del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el activo circulante del estado de situación financiera. Ahora, si en la cuenta no hay equivalentes de efectivo, nomás se deja efectivo y listo, de acuerdo a la NIF B6. ¿Qué revelaciones tiene que tener en las notas? Bueno, pues debo de explicar las políticas contables para definir el efectivo y equivalente de efectivo, montos de efectivo restringidos y naturaleza de restricción, y para instrumentos financieros, información sobre los riesgos, ¿no? Una correcta presentación y revelación fortalece la calidad de la información financiera. Entonces, esto es importante poner en la ficha técnica. Cuatro, ¿cuáles son las operaciones comunes? Aquí hago una descripción de operaciones comunes que vaya a la cuenta. Y esto es importante porque aquí es donde se ve si realmente están viendo o analizando las operaciones de la empresa. No están haciendo las cosas como nomás por ponerlas o utilizar Internet. Entonces, aquí sí vemos, a ver, por ejemplo, en caja, qué es lo que se registra en la empresa. Bueno, aquí registramos la entrada de las ventas de contado, por ejemplo, o la cobranza de la cuenta de clientes de las ventas del público que tenemos, ¿no?
¿Y en qué se disminuye? Pues la salida de pagos menores del fondo fijo de caja y los depósitos bancarios que hacemos de las ventas del día. Esas son las operaciones comunes que se registran en caja. Si durante la operación o conforme va cambiando los negocios, la cuenta de caja se ve afectada en sus operaciones comunes, entonces se va a hacer una adecuación a esta ficha técnica, porque se tiene que estar revisando. ¿Sí? Pero de entrada, las operaciones comunes que ahorita en este momento se hacen son estas. Y eso se debe quedar claro, ¿no? O sea, el correcto registro del cargo y del abono fortalece el control, la trazabilidad y la conciliación contable. En el punto número 5, normalmente yo pongo cuál es el saldo normal de la cuenta y qué significa ese saldo. ¿Sí? El saldo normal, de alguna manera, permite interpretar correctamente la posición contable de la cuenta y su efecto en los estados financieros. Eso es lo que a mí me lleva a hacer esto. El punto número 6. En el punto número 6 considero las consideraciones fiscales. Entonces aquí lo que yo hago es poner dentro de la declaración anual en qué grupo de cuentas va, ¿sí? ¿Cómo se va a reagrupar en esto? O sea, por ejemplo, los saldos de efectivo y bancos se presentan en la cuenta financiera para efecto del ajuste anual por inflación, se consideran partidos monetarios, etcétera. ¿Cómo se va a poner dentro de la declaración anual, los estados financieros, en las cuentas financieras y en el ajuste anual por inflación, ¿no? Y ahora también aquí yo le pongo qué efectos fiscales tenemos por controlar. Bueno, para efecto fiscal, el cumplimiento del límite de pago en efectivo, en el caso de los efectivos, la correcta identificación y entero retenciones, si haces pago en efectivo y esas conllevan retenciones, y tener la documentación soporte de la entrada y de la salida del de efectivo, ¿no? Con los requisitos. En este caso, si va a haber dinero de salida, su CFDI. Si va a ser dinero de entrada, porque es el dinero de entrada. Si es una venta, pues tener el documento de la venta, ¿no? Las consideraciones contables o fiscales en este caso permiten vincular la cuenta contable a un cumplimiento tributario en la declaración de impuestos. En el punto número 7 pongo ejemplos. Se tiene que poner un ejemplo del registro contable. ¿Cómo se debe registrar? En este identificamos el código que se utiliza, el nombre de la cuenta, el código del SAT, de que se carga y cómo se abona, ¿no? Y el concepto, porque de cada póliza debe haber un concepto, una descripción del asiento, ¿sí? Esto, pues obviamente, estandariza el registro, ¿no? Fortalece la trazabilidad de los errores en clasificación contable, porque no es lo mismo nomás poner texto y decir, bueno, aquí es cómo se utiliza en la cuenta de efectivo. De hecho, se pone uno o dos ejemplos, básicamente, los más comunes de la empresa. Y el punto número 8, que sería lo último, que sería ya información adicional, ¿sí? Sería información relevante sobre la cuenta, su uso, consideraciones especiales, si es que lo vamos a poner. Y dos, algunas sugerencias de control interno, pero ya financiero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de caja, arqueos sorpresivos, periódicos, resguardados a la caja fuerte, límite de pago en efectivo, etcétera. ¿Sí? Entonces es lo que se hace en las fichas técnicas. Y aquí, pues terminamos con esta plática, básicamente del día 25, el día del contador. El día de hoy, pues que todos y cada uno de los contadores estemos trabajando, obviamente, estudiando, para que esta profesión sea un poquito más agradable y que sea digna, pues, de los dos, probablemente del contador, y que, pues, por supuesto, cada vez hay más cambios electrónicos, técnicos, que pues tenemos que estar alerta. Muy bien, entonces, pues hasta aquí, nos vemos en la próxima. Feliz día y que se la pasen muy, pero muy, muy bonito. Hasta luego.